A empezar. Bien. Sí, por el momento no está ingresando más gente, así que ya podríamos comenzar. Somos 30 participantes. Bienvenidos a todos y bueno, Fabiana Delfino toma la palabra. Gracias, Mariela. Bueno, de vuelta, gracias a todos por estar acá presentes. Igual le voy a ceder la palabra primero a Lorenza y voy a seguir yo con mi presentación breve, brevísima, sobre lo que nos convoca hoy el acceso abierto. Así que, Lore, si ya andas por ahí, te dejo la palabra. No se escucha, ¿no? No, no se escucha. No se escucha, Lore. Quizás, quizás esté muteada. Mm, Capaz que está muteada. Capaz que puedes probar, Lorenza, a veces ir y volver a entrar funciona, porque el micrófono, ahí está conectado, sí. No le aparece micrófono siquiera. No se te escucha, Lore. No se te escucha nada, Lorenza. No, Lore no está acá, está allá. Creo que fue esta Estela, vi que se paró. Estaban tratando. No, Y está Mari al lado. no, no No te sé, escuchamos, Lore. yo estoy acá tratando de sacarle para tenerlos. Ahora, Ahora Ahora sí, sí. ¿entiendo? Ahora ahora sí, sí. bien. Bueno, disculpen los inconvenientes. Buenas tardes a todos y a todas. Queremos darle la bienvenida desde la Biblioteca de Ciencias Económicas y de Administración, profesor Danilo Astori. Eh, Estamos acá esta semana en el marco de la Semana Internacional del Acceso Abierto con este conversatorio que se llama Bibliotecas Universitarias y Acceso Abierto, una alianza para el conocimiento libre. Cada año esta semana nos invita a reflexionar colectivamente. El lema de este año es ¿quién posee nuestro conocimiento? Y nos propone detenernos a pensar en las formas en que se produce, circula y se apropia el conocimiento y en los desafíos que enfrentamos para garantizar que permanezca en manos de la comunidad que lo genera. Desde las bibliotecas universitarias trabajamos día a día para hacer posible esta circulación abierta del conocimiento y en este conversatorio justamente buscamos poner en diálogo esas experiencias, compartir buenas prácticas y reafirmar el papel de las bibliotecas como aliadas estratégicas de la ciencia abierta. En ese marco, les queremos agradecer a todos por estar acá y por el interés en la actividad. Y ahora sí le voy a pasar la palabra a mi compañera Fabiana Delfino. Gracias. Gracias, Lore. Bueno, yo también voy a intentar ser breve porque hoy las protagonistas no somos nosotras, sino son nuestros invitados, Laura, Manuela, Iblis, Ticia. Voy a compartir y dar como una breve introducción sobre lo que es el acceso abierto. Habíamos preparado una cortita presentación, la están viendo ahí. No quiero explayarme demasiado, así que Ahí se bueno, ve. se ve perfecto. Voy a cerrar acá. Bueno, nuestro objetivo en el día de hoy era un poco eso, como decía Lorenza, no voy a repetir lo que ella mencionó, pero más que nada reflexionar sobre esta internacional del acceso abierto. Como muchos ya saben, es un movimiento que promueve la disponibilidad gratuita, inmediata, en línea, ¿no? De la literatura científica y académica,
permitiendo que cualquier persona pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar a los textos completos, utilizarlos para cualquier propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, más allá del acceso básico al Internet. Bueno, esta es la respuesta un poco a la pregunta fundamental en el ámbito académico: ¿quién posee nuestro conocimiento? Bueno, resumiendo un poco este concepto de qué es el acceso abierto, es la práctica de hacer que la literatura académica, artículos de revistas, tesis y datos de investigación estén disponibles en línea de forma gratuita y sin restricciones económicas ni legales. Los tres principios fundamentales son, bueno, que sea información gratuita, o sea, sin costo para el lector, que sea digital, que esté disponible en Internet, permisivo, que permita la reutilización legal vía las licencias como, bueno, Creative Commons. Este paradigma no nació de la nada, sus cimientos se han dado en declaraciones claves que establecieron los principios. Los tres pilares que definen formalmente el movimiento del acceso abierto son las llamadas 3B: Declaración de Budapest del año 2002, donde definen las estrategias de implementación de la vía verde, la vía dorada y la vía híbrida; la Declaración de Bethesda del 2003, donde se centró más que en la literatura de las ciencias biomédicas; y la Declaración de Berlín también del 2003, donde ampliaron esa definición para incluir no solo los artículos de investigación, sino también los datos primarios. Bueno, estas declaraciones son nuestro marco ético y operativo. Queremos también destacar, bueno, la importancia del acceso abierto, ¿no? Las investigaciones son citadas más veces, esto le da mayor visibilidad e impacto a los trabajos académicos, reduce la brecha de conocimiento entre países y universidades, dando una equidad global, permite una rápida verificación y reutilización de los resultados, acelerando la ciencia, y maximiza el uso de la investigación financiada con fondos públicos, retornando la investigación, la inversión de la investigación. Y acá es donde entramos en escena nosotras, las bibliotecas universitarias. Bueno, nuestro rol es absolutamente estratégico. Nosotros colaboramos, hemos pasado de ser solamente custodias de las colecciones a ser grandes agentes activos y aliados de este conocimiento libre. Y bueno, desde la biblioteca, desde las bibliotecas, estamos impulsando permanentemente, diariamente, como decía Lorenza, el acceso abierto, a través, bueno, de el ingreso de datos y la colaboración con los repositorios institucionales, garantizando la preservación y la visibilidad de la producción académica de nuestra universidad. Bueno, también brindamos la formación y el asesoramiento a investigadores, docentes y estudiantes sobre lo que es el derecho a autor, Creative Commons, políticas de publicación en abierto, y les abrimos ese acceso a las colecciones de recursos científicos, creativos y culturales. En definitiva, somos, bueno, una alianza para asegurar que esa investigación financiada con fondos públicos y generada en nuestras casas de estudios retorne a la sociedad, cumpliendo de esa manera con la misión social de la universidad. Acá también esta presentación, nosotros incluimos un poco cuáles son los bueno, desigualdad en educación, investigación, duplicación de esfuerzos científicos, lentitud en las respuestas a crisis globales. Y desde Biblioteca estamos permanentemente difundiendo recursos en acceso abierto, como los que mostramos acá, que son, bueno, muchísimos, algunos de los tantos que promocionamos, que son los repositorios institucionales, revistas en acceso abierto, bases de datos abiertas, recursos educativos abiertos y accesibles, y los repositorios de datos abiertos de investigación, con los cuales hemos tenido una reciente participación importante y buena y colaboración, la cual nos ha dejado una experiencia muy linda. Bueno, no voy a seguir más con esta presentación, por acá la dejo, pero más que nada era para dar una introducción al tema del acceso abierto, un pantallazo, porque hoy contábamos con la presencia de la profesora Natalia Aguirre de la Facultad de Información y Comunicación, que por razones mayores no pudo estar con nosotros. Igual agradecemos muchísimo el apoyo que nos ha dado. Y bueno, sin más preámbulos,
quiero presentar a nuestros participantes, quienes van a exponer y van a compartir sus experiencias en este sentido, para dar inicio a este conversatorio. Así que voy a dejar de compartir acá mi pantalla. Bueno, en principio quiero presentar a Laura Machado. ¿Me escuchás ahí, Laura? Laura Machado es licenciada en bibliotecología por la Universidad Pública y desde el 2017 ella es coordinadora del proyecto Cielo Uruguay en la Facultad de Medicina dentro del Centro Nacional Coordinador Biname Sendim. Bueno, ella cuenta con una amplia experiencia en edición científica, control de calidad editorial, gestión de publicaciones en acceso abierto, aplicando siempre la metodología Cielo a revistas científicas nacionales. Fue co-coordinadora del proyecto Latindex Uruguay, contribuyendo a la visibilidad de las revistas científicas del país, y bueno, ha presentado numerosos trabajos sobre datos abiertos, inteligencia artificial y publicación científica en el contexto del acceso abierto y la comunicación académica. Laura, si querés empezar con tu presentación, luego le damos la palabra a Iblis, a Manuel y a Leticia. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. En esta semana que para todos los que trabajamos en la edición científica es importante aprender a compartir la información de la investigación y principalmente el rol que jugamos todos los bibliotecólogos, ¿no? Estos roles nuevos que son tanto en la edición científica como en el gestor y todo lo que nosotros podemos ayudar en lo que es la investigación, todas las herramientas que tenemos para así poder trabajar, así como trabajamos con estudiantes, investigadores, poder participar en esa investigación que es tan importante en el caso de nosotros en la UDELAR o en otras ramas. Bueno, voy a compartir mi presentación. Yo voy a hablar un poco de lo que me toca a mí, que es el proyecto Cielo como coordinadora, de cómo venimos trabajando y un poco, si bien trabajamos también en la edición científica con nuestras revistas, contarles un poco el nuevo papel que ya las compañeras de ciencia económica están trabajando en es el bibliotecólogo como gestor de, de edición, gestor, sí, gestor. Bueno. Un poco contarles, ¿no? Que Cielo es una biblioteca electrónica que reúne revistas científicas, todas las áreas del conocimiento. Nuestras revistas, lamentablemente, no cubren en ese momento todas las áreas del conocimiento, ya que nos faltan algunas revistas, como por ejemplo en el área física, en el área de matemáticas, en el área de biología, pero tratamos en todo lo posible de trabajar con todas las revistas que imparten investigación en el Uruguay. Bueno. Nuestro proyecto, como sabrán, está ubicado en la Facultad de Medicina, dentro de nuestra biblioteca, el Departamento de Información y Documentación, Medicina y Ciencias de la Salud. Es un proyecto que empezó en el 2002 con una prueba de 5 revistas en el área médica, porque Cielo en un principio solo trabajaba en el área médica. Entonces, durante 10 años, el proyecto Cielo estuvo en una forma experimental para poder compartir y poder que nuestras revistas crecieran, tuvieran una mejor visibilidad y así después en el 2017 poder certificar y que nuestra colección pasara a formar digamos, en la primera parte de la colección de Cielo, que es la colección certificada. En este momento contamos con 27 revistas en el área de medicina, derecho, ciencias sociales, psicología, comunicación. Y de esas 27 revistas tenemos que ellas cumplen con 29 parámetros de calidad, que no es la idea de dar los parámetros de calidad ahora, sí lo que voy a tomar en cuenta dentro de esos 29 parámetros, lo que sí corresponden a la ciencia abierta. Sí viene trabajando, después los vamos a ver, en todo lo que es que todas las revistas de la colección Cielo puedan acceder a la ciencia abierta. Podemos decir con orgullo que nuestras revistas cumplen con casi todos los parámetros de ciencia abierta. Nos faltaría, que es lo que estamos trabajando, es en que los autores puedan empezar a liberar sus datos de investigación y puedan ponerlos en los repositorios de acuerdo al área de conocimiento.
Se está trabajando, es un problema bastante difícil para compartir porque eh, es muy nuevo, digo, si bien no es nuevo en la región, es nuevo para nuestros investigadores y los autores. Y bueno, la idea es empezar a trabajar. Hemos hecho instancias con los editores, empezar a trabajar a ver de qué manera podemos compartir. Algunas de nuestras revistas ya tienen repositorios y tienen datos que comparten, ¿sí? Bueno, hablando como decíamos, dentro de esos 29 parámetros, los que se refieren solo a la ciencia abierta son acceso abierto, y esto es porque Cielo solo acepta la licencia Creative Commons CC BY. Nosotros en un principio teníamos revistas que eran CC by NC, pero como condición para que una revista ingrese a Cielo tiene que tener esa licencia. Les digo más, nosotros pasamos por dos etapas. Revistas nuevas que ingresan, esa Z solo sí tienen esa licencia. Nosotros, como Cielo tiene mucho tiempo acá en Uruguay, había muchas revistas que estaban con la licencia CCC BY o otras licencias, y bueno, trabajando tuvieron que cambiar esa política. Bueno, transparencia, ¿no? Como decíamos, la transparencia en la ciencia abierta. Incluye que los datos sean transparentes, métodos analíticos, materiales de investigación. Eh, Después, ay, perdón, ¿qué hice? Los preprint y los datos abiertos es fomentar el depósito de manuscritos, digamos, y incentivar, ¿no? Y asesorar, por eso ahí el papel importante de los bibliotecólogos, qué tipos de repositorios de preprint se pueden alojar estos datos, ¿no? Siguiendo, ni que hablar con los principios FAIR. Después, qué importante esto de los metadatos, ¿no? Los bibliotecólogos podemos ayudar a establecer, y las compañeras lo saben, qué tipos de metadatos para recuperar la información, ¿no? En el caso nuestro de Cielo, nosotros utilizamos un programa que se trabaja a través del Word, ¿no? Que implica y pone o adjudica ciertas etiquetas que después nos van a dar la recuperación en los distintos portales, ¿no? Por ejemplo, etiquetas de autor, etiquetas de autoridad, etiquetas del ORCID, etiquetas del DOI, etc. ¿Ah? Entonces, que esas etiquetas, hay que hablar de la autoría, ¿no? Nosotros como especialistas siempre trabajamos lo importante de lo que es la autoría, ¿no? Creo que es lo que más nos enseñan, ¿no? Identificación de la entrada del autor, su afección, y no, ni que hablar ahora que para la ciencia abierta es importante el ORCID para cada autor. Otro punto que tenemos en cuenta es la reproducibilidad, ¿no? Cumplir con las políticas editoriales que fomenten los estudios de reproducibilidad, que esos datos que nosotros vamos a poner en esos repertorios los puedan utilizar otras personas. Preservación digital, ¿no? Nosotros tenemos como parámetro obligatorio que las revistas tienen que tener un programa de preservación digital. No tiene por qué ser pago, aunque se nombre en las normas de publicación, debe existir, ¿no? Para asegurar la preservación de los artículos y garantizar el acceso en el futuro. Ayer estaba leyendo que por lo menos, y no sé, estaba leyendo que por lo menos 10 años deberían durar en los repositorios. Después, políticas de comunicación, tener planes y procedimientos y promocionar los artículos en redes sociales. Después, bueno, este es otro trabajo que nosotros tenemos pendiente, que es la revisión por pares, ¿no? Abierta. Nuestras revistas tienen doble ciego. Todavía por pares abierta no hemos podido lograr porque es muy complicado. Entonces, la ciencia abierta pide que la revisión abierta sea por pares, ¿no? O sea, donde tanto los autores como revisores conozcan sus identidades. Y esto de contribución de autores, nosotros hace 2 años más o menos venimos poniendo dentro del artículo como una nota principal qué contribución tuvo el autor en esa investigación. Porque lo que se veía que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes que tenían que entregar un artículo para recibirse, por lo menos en el área médica, para recibirse o para aprobar una materia, dentro de ese artículo los autores aparecían gente o docentes que no habían participado. Entonces, es obligatorio poner dentro del artículo una nota que diga quién participó y en porcentaje, o por ejemplo nosotros usamos la taxonomía CREDIT, que tiene 14
como 14 puntos, en el cual, por ejemplo, te dice un ejemplo, qué contribución tuvo cada autor en porcentaje o en cantidad. Entonces esa nota sí es obligatoria para nosotros dentro del artículo. Eso hace que la investigación sea más creíble. Bueno, un poquito para contarles que Cielo de 2018 promueve la adopción progresiva en las prácticas de ciencia abierta, incluyendo que el conjunto de datos usados o generados por las investigaciones científicas estén disponibles públicamente. Transparencia en los procesos editoriales, que lo veníamos hablando, interoperabilidad con repositorios de datos, ¿no? Lo importante que he hablado que los metadatos se puedan compartir, que puedan subirse en otras plataformas. Nosotros en Cielo usamos las etiquetas chat que son compatibles cuando algunas revistas acceden a PubMed en el área de medicina. Bueno, vamos a ver, y esto es un poco la definición. Es importante saber que para compartir tenemos que saber que son datos abiertos. ¿Cómo se organizan los datos dentro de la investigación? Bueno, los datos abiertos son aquellos que se generan en el proceso de investigación y están disponibles para cualquier persona o institución que pueda acceder a ellos, ¿no? De eso se trata. Facilitan la evaluación, la comprensión y la reproducción de la investigación. Bueno, nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo podemos organizar todos estos datos? El investigador tiene una cantidad de datos de investigación, una cantidad ¿cómo es? No me sale la palabra, de README o tiene, por ejemplo, varias versiones, esa era la palabra que quería usar, de un dato, y bueno, ¿cómo lo organiza, no? Para no perderlo, para que dure en el tiempo. Bueno, se organiza a través, una de las cuales puede ser un plan de gestión de datos, ¿sí? Que es un documento que describe cómo se recopilan, organizan, almacenan, protegen, comparten y preservan los datos generados o utilizados durante un proyecto de investigación. El objetivo principal es asegurar que esos datos sean accesibles, reutilizables y estén bien documentados tanto durante como después del proyecto. O sea, si será importante tener un plan de gestión de datos y después vamos a hablar cómo el bibliotecólogo influye en esto, que es necesario que nosotros dentro de este plan de datos, que se puede utilizar un archivo TXT, tengamos el nombre del proyecto, cuándo comenzamos el proyecto, cuántas acciones tiene, qué tipo de elementos usamos, si usamos una tabla, si usamos Excel, todo lo que nosotros podamos, durante el proyecto podamos informar, lo tenemos que tener organizado. Y yo estaba leyendo ayer también que a veces pasa de que perdemos los documentos y nos piden, o cuando nos están evaluando, nos dicen, le falta tal dato, o tal dato está repetido, por ejemplo, dentro de una planilla de Excel. Y si nosotros no tenemos la versión, la fecha exacta de ese documento, tendríamos que volver a hacer todo de nuevo. Entonces, por eso, un buen plan de gestión de datos bien hecho nos facilita. Y bueno, ¿cómo nosotros intervenimos acá, ¿no? Como profesional de la información, como bibliotecólogo, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, ayudamos acompañando los procesos de generación de conocimiento como forma de garantizar la calidad, la visibilidad, la preservación de los datos. Bueno, más que competencias tenemos, y yo siempre digo lo mismo la otra vez cuando vamos a una charla de gestor de datos, si uno se pone a pensar, nosotros desde el Vamos estamos capacitados, el investigador, las compañeras que hacen referencia, vienen y nos dicen el tema que quieren buscar y nosotros sabemos cómo delimitar ese tema, qué bases de datos, qué material es o sea, no sacado de Google, o sea, qué bases de datos nos dan artículos científicos válidos, ¿no? Entonces, cómo no, nosotros ya desde el vamos de la investigación estamos participando. Y ni que hablar que tenemos, ¿no? Lo que venimos hablando, conocimientos de metadatos, de software, de preservación digital. Sabemos, podemos asesorar qué tipo de software tenemos en la preservación digital, porque algunos programas que sean gratis pueden estar un tiempo en Internet y después, en realidad, toda esa información que nosotros tenemos la perdemos. Después las competencias legales, qué tipo de licencia podemos usar, ¿no? De acuerdo al trabajo, que es ese dato que nosotros vamos a ayudar que sea confidencial, ¿no? Después, ni que hablar que tenemos, la compañera hablaba hoy, habilidad de formación y comunicación dentro de la docencia y el asesoramiento, ¿no? Siempre nosotros estamos capacitados para poder asesorar
y para dar talleres, ¿no? ¿Cuántos de nuestras colegas dan talleres de referencia? Bueno, en el caso de nosotros acá en Cielo, de los parámetros de la edición científica. Y bueno, y después una visión estrategia, alineación con la ciencia abierta, los principios FAIR, encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Y las políticas institucionales, ¿no? Y bueno, como ahí, resumiendo un poco, cómo podemos colaborar con el investigador, ¿no? El investigador nos constata y nos dice, bueno, quiero que colaboren con mi plan de gestión de datos. Sabemos que el plan de gestión de datos lo hace el investigador, pero nosotros podemos ayudarlo en la búsqueda, como dije, y la selección de información, y ni que hablar en la citación de datos, en las normas que debo utilizar de acuerdo al área, asesorar sobre las fuentes de información y repositorios de datos, aplicar estándares de metadatos adecuados, ofrecer información sobre los sistemas de preservación y almacenamiento disponibles, asesorar sobre los datos personales sensibles y la anonimización de los mismos. Nosotros que trabajamos en el área biomédica sabemos que cuando se pone la historia de un cliente no se puede ver, tiene que tapar los ojos del paciente, qué datos se pueden poner, qué datos no se pueden poner, siempre consultar a la persona si quiere participar de la investigación, asesorar en la publicación del punto de vista de la bibliometría, el impacto de la investigación, saber cuántas veces se citó ese artículo, qué importante es para, en qué bases de datos está, asesorar en el uso de herramientas para la reproducibilidad de la investigación, informar sobre las licencias de uso, y ni que hablar del DOI, que si bien sabemos que es pago, por ejemplo, para Cielo es obligatorio, y el ORCID, que es el identificador del autor, ¿no? Lo importante es que el autor siempre tenga una sola entrada. ¿Quién más que nosotros estamos capacitados para decirle, no, usted debería entrar siempre de la misma manera para poder encontrarlo, para poder citarlo, para que su artículo sea más visible? Y bueno, como decíamos antes, recomendarlo de acuerdo cuando quiera depositar sus datos, qué repositorios. Recuerden que los repositorios siempre son de acuerdo al área. Nosotros vamos a nombrar tres, digo, hay muchos, hay millón, pero vamos a nombrar solo esos tres. Redata, que es un repositorio global de repositorios de datos de investigación que abarca diferentes disciplinas académicas. Vamos a hablar de Cielo Data un poquito más porque es el repositorio que nosotros tenemos dentro de Cielo, que es multidisciplinario para depositar, preservar, difundir datos de investigación de artículos enviados y aprobados para su publicación en la red Cielo, y Redata, que después supongo que van a hablar, el repositorio de datos abiertos de la investigación de Uruguay, que busca incentivar la publicación y reutilización de los resultados de datos de investigaciones nacionales de cualquier área o disciplina. Bueno, y un poquito vamos a hablar, un segundito nomás, ya queda poco, de lo que es Cielo Data para nosotros. Cielo Data es un repositorio, como les dije anteriormente, que abarca todas las áreas del conocimiento, pero solo y exclusivamente son para depositar datos de las revistas que están ingresadas en Cielo. No pueden depositar otros datos de otras revistas, ¿sí? Publica cualquier tipo de archivo, tiene todo un comité editorial que lo evalúa, ¿sí? Desarrollado en la investigación que facilita la evaluación, comprensión y reducción de la investigación, así como su reutilización, siempre que sean anonimizados y no estén presentes en el artículo. Nosotros cuando vamos a abrir un artículo en la plataforma Nueva del Cielo, que Uruguay todavía no la tiene, vamos a ver en el margen izquierdo hacia abajo que dice, este artículo tiene los datos citados en tal repositorio, que nosotros ahora solo tenemos una nota que dice el autor no depositó en ningún repositorio los datos, o los datos no están abiertos, o los datos no están libres, ¿tá? Eso es una nota que nosotros tenemos en nuestras revistas. Y decir un poco, la plataforma es complementaria, vincula artículos y dataset, usa la infraestructura Dataverse, que se pueden levantar los datos en otras plataformas para publicar y compartir, permite citación, preservación y conexión con la publicación original, y es el espacio donde el bibliotecólogo actúa como asesor. Y una frase final, que espero no haberme pasado de tiempo, es, Cielo abrió el camino del acceso abierto en nuestra región. El bibliotecólogo, como gestor de datos, continúa ese camino, asegurando que el conocimiento no solo sea visible, sino también reutilizable. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Un placer, como siempre, escucharte y conocer esta experiencia. Gracias. Gracias por participar. Bueno, seguimos con las presentaciones. Tengo a Iblis, Manuel,
Si querés arrancar, Manuel, ¿te parece Dale, bien? ¿Te queda bien? Bueno, voy a hacer una breve cuando presentación de quieras. Manuel. Bueno, Manuel es licenciado en Ciencias de la Comunicación por lo del AR, tiene una maestría en Estrategia y Creatividad Digital por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se desempeña como asesor de comunicación en el programa de Unos Virtuales de Aprendizaje en el ProEVA. Integró el Núcleo Interdisciplinario de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles, el REA. Ha participado en varias iniciativas internacionales como Latin, dedicada a la creación y adopción de libros de textos abiertos en América Latina. Y ha sido promotor, co-creador del Creaticommons Uruguay. Actualmente se desempeña en el área de servicios digitales de la ANI, impulsando siempre las políticas de acceso abierto de la agencia a el repositorio de acceso abierto REDI, del repositorio de datos abiertos de investigación Redata y el portal web del Sistema Nacional de Repositorios Digitales de Acceso Abierto y Tecnología Uruguay SILO. Bueno, promueve el acceso y la visibilidad a la producción científica y tecnológica nacional. Es muy largo tu currículum, pero era Bueno, importante mencionarlo para que te conozcan. Bueno, te damos la palabra, Manuel. Gracias por estar con nosotros. vale, no, gracias a ustedes por la invitación. La idea es contar un poco, ya bueno, que está orientado a personas que trabajan en bibliotecas, un poco contar la política de acceso abierto de la agencia, que bueno, que a veces claro, los investigadores y las investigadoras, bueno, tienen que recurrir a bibliotecas para por diferentes cuestiones, pero bueno, un poco lo voy a presentar, es lo que conversamos con las personas que hacen proyectos en la agencia y qué es lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Primero un poco los antecedentes. eh, un poco surgió la política de acceso abierto de la agencia en base a lo que muchos de ustedes ya conocen, en base a que el mercado de publicaciones científicas, bueno, estaban concentrados, los altos costos con unos márgenes de ganancia para los editoriales, esta cuestión del doble, el costo, ¿no?, del trabajo en base a investigadores e investigadoras en producción y realización de publicaciones y el doble costo de esto de pagar por producir y por acceder, ¿no? Entonces, a partir del 2009, ya son 16 años, no 15, la agencia asume de forma centralizada los altos costos de suscripción y optimiza la inversión en acceso a la literatura científica, evitando un poco esta duplicación de costos y ampliando el acceso. ¿No? Como saben, cualquier persona que tiene una cédula uruguaya está en territorio nacional puede dar gratuitamente a toda la literatura científica. ¿No? Si uno pasa que está en el exterior, no puede acceder. Incluso a veces si usa alguna, no sé, Starlink, que no está situado aquí en Uruguay, tampoco puede acceder, ¿no? Pero bueno, todas las personas que tienen cédula uruguaya están conectados, digamos, desde aquí de Uruguay, pueden acceder a tiempo. Ya en 2009 sale la política de acceso abierto de ANI concretamente, donde digamos, exige digamos, la obligación de dar en repositorios nacionales de acceso abierto este, los productos resultantes de los proyectos, ¿no? Tanto investigación como innovación, de que estén, digamos, financiados parcialmente o totalmente por la agencia. ¿No? Y también se publican en red, digamos, en el historia abierto de la agencia, los informes finales de los proyectos. Por otro lado, la política también incluye la coordinación del Sistema Nacional de Repositorios Abiertos en Ciencia y Tecnología, que es lo que es SILO, y fortalecer también los repositorios institucionales. Vamos a hablar un poquito de qué incluye lo que sí, ¿no? Eh, un poco aquí el porqué de esta obligación, hablaron en las medidas, pero bueno, buscaba esta cuestión de acceder, ¿no? Y la visibilidad de los resultados de investigación financiados con fondos públicos, pero también esta necesidad de identificar, de reunir, de preservar a largo plazo la producción científica e institucional nacional, bueno, como parte de los objetivos, ¿no? ¿Y quiénes están obligados a depositar? Bueno, como decía, los responsables de los proyectos y también los becarios de formación, porque ustedes saben, la agencia también financia formación, entonces, bueno, las tesis o los resultados de esa formación también deben depositarlos en algún repositorio. Y acá está un poco lo que les comentaba, de que, bueno, lo que es Silo, ¿no? Silo, por un lado, tiene algunas instituciones que tienen su propio servidor, como es la DOELAR con Colibrí, la UJA, la ORT tienen otros repositorios, pero también los que no tienen este repositorio pueden a través del propio repositorio de la agencia tener colecciones dentro de lo que es REDI, que es el repositorio de la agencia, y tener su propia colección, ¿no? Como es el caso de UTEC, de Ceibal, etcétera. Entonces aquí es muy importante las bibliotecas, porque bueno,
nosotros cuando a veces nos llega algún pedido, bueno, quiero subir tal artículo, bueno, nosotros decimos, bueno, lo importante es que esté en el repositorio de tu institución y después cosecha esa información de los repositorios y los muestra, los visibiliza en lo que es Silo, ¿no? Pasa algunas veces que, bueno, que no, por X razón, tienen que subirlo a Redis, digamos, o a Redata, que lo monta un poco el repositorio de datos, pero nosotros siempre tratamos de que, bueno, de que se priorice el repositorio institucional de la institución, digamos, que después esto va a ser cosechado por Silo, ¿bien? ¿Y qué es lo que se deposita? Bueno, todas estas cosas que ven aquí, que son todos resultados de los proyectos, ¿no? Artículos, libros, tesis, cualquier otra obra publicada dentro del proyecto, digamos. ¿Qué es los primeros problemas que se pasan, que nos consta? Son muchos, pero este es uno de los principales, ¿no? Cuando publican un artículo, no puedo publicarlo porque lo publiqué en una revista de acceso, ¿no? Entonces, bueno, en la enorme mayoría de los contratos, la edición permite algún tipo, ¿no? Nosotros siempre preferimos la publicada, obviamente, pero bueno, muchas veces la aceptada permite una publicación tanto en acceso abierto como por ahí con un embargo, ¿no? Entonces, por ahí esto es conocido y a mí es muy importante el aporte de las bibliotecas, porque muchas veces el investigador no tiene acceso o conocimiento sobre esto y es algo habitual de que, bueno, lo suben, en algunos casos que está el autoarchivo, por ejemplo, en Reddit, y automáticamente lo ponen en embargo hasta en acceso restringido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, bueno, responder, no, bueno, mira, según las políticas de la revista donde tú publicaste, esto no es así, ¿no? Eh, y acá, que bueno, si Natalia hubiera estado, seguramente hubiera comentado un poco esto. Acá es una investigación que se las comparto, pero donde muestra aquí en el naranja más fuerte es el acceso real, el acceso más claro, el acceso abierto, pero todo lo que está más clarito es el potencial, ¿no? De las personas que por ahí piensan que está en acceso cerrado, pero no, está en acceso abierto y por desconocimiento no se logra abrir, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, si quieren, si surge la duda, podemos ver la herramienta que nosotros usamos aquí en la agencia para chequear las políticas de las revistas y decir, no, mira, tu artículo sí se puede, por ahí tiene un embargo de X tiempo, nosotros el máximo que permitimos es 12, pero bueno, a veces hay excepciones y permitimos 24 meses, pero bueno, es parte del desconocimiento por ahí que las personas no pueden por ahí conocer todas las políticas. Bueno, es muy importante tener esta información que permite esta opción de por lo menos tenerlo en abierto, por más que sea una versión aceptada y no la publicada, pero contribuye al acceso abierto y es importante tenerla, ¿no? Y después, concretamente, con los datos de investigación, el año pasado se creó el repositorio que lo comentaban recién, eh, y se buscó también un incentivo a la publicación de reutilización de datos, resultados de investigación en el piloto Fondo Clemente Estable, que es uno de los fondos de ciencias básicas de ANI, y se les daba un 10% adicional a los proyectos que ya estaban financiados, digamos, que habían sido aprobados, que se comprometían, digamos, a generar un plan de gestión de datos. eh, Se comprometían a depositarlo tanto en Redata, digamos, en el repositorio de datos abiertos de la gente de Uruguay, o en otro repositorio. Nosotros ahora estamos en esta negociación a veces con algunos proyectos, que si bien nosotros, la idea es que estén, sobre todo ahorita si está financiado por la agencia, que esté en Redata, pero bueno, a veces surgen cuestiones que, bueno, mira, yo trabajo en tal disciplina y para que sea visible en mi conjunto y es habitual en mi área, en mi disciplina, que esté en este repositorio. Bueno, si es abierto y puede ser, digamos, cosechado de alguna manera, bueno, aceptamos de que no esté en Redata. Pero bueno, la idea es que esté en el repositorio. Bien. Un poco de datos de lo que ha sido el piloto que va a terminar este año, en estos últimos 3 años. Acá pueden ver el porcentaje más o menos de los proyectos en el 2023, de los 208 proyectos presentados, un 27%, digamos, 56 planes de gestión de datos fueron presentados. Baja un poquito en el 24, pero sube 28 en este año. Bien. Todavía este año no están todavía resueltos los financiados en ninguno de los dos casos. Pero bueno, pero hay un interés y fue creciendo. Este interés a veces empezó por una cuestión de que, bueno, la revista me pide que los conjuntos de datos estén publicados en un repositorio institucional para que yo pueda publicar mi artículo, ¿no? Pero bueno, esto fue bien una iniciativa que es buena, todavía no la terminamos de evaluar, pero por lo menos estamos viendo que se han
generado muchos problemas de gestión de datos y ha aumentado el acceso a los puntos de datos. Bien, si quiere podemos entrar, a ver si, claro, yo no sé si compartí toda la pantalla, pero bueno, acá unos datos por las dudas mejor lo vemos aquí. Acá se ve, esta información la tomé directamente si quieren poder entrar a Redata, bueno, la cantidad de conjuntos que hubieron en 2024, en 2025 hasta ahora vamos 18 conjuntos. Acá hubieron 64 son los nativos, digamos, son los conjuntos que se subieron a Redata. Y este año también hicimos una cosecha de Zenodo, identificamos 61 conjuntos digamos, de producción nacional, de investigadores e investigadoras uruguayas, en Zenodo, y bueno, los cosechamos. Y tuvimos esos 60 conjuntos más, que bueno, uno si entra al conjunto, va directamente a Zenodo, digamos, no está físico, simplemente es una cosecha de metadatos y se visualiza y se muestra en Redata. Bien. Después estas son las áreas que por ahora van manteniendo datos, ¿no? Tanto las áreas de conocimiento como las palabras clave. Mucho COVID, claramente. Este, está muy poblado por cuestiones asociadas a las ciencias médicas y la salud. Pero bueno, hay un poco de todo. Como verán, es- hay varias temáticas. Y bueno, por ahí quedamos. Si quieren, después podemos hablar algo más concreto de Redata o alguna duda que surja. Ah, genial, gracias, Manuel, buenísimo. Después, si llegan a surgir preguntas, Ahí va, fui las breve para vamos, tratar eso. capaz las van, escribiendo por el chat y las Perfecto. voy, haciendo. Bueno, seguimos ahora, tenemos a las colegas Leticia Zupardi y Madelón. Aguiar. Leticia Zupardi es, bueno, licenciada en Ecología y Geología por la FIC, es técnica universitaria en Museología por la Facultad de Humanidades, tiene una maestría en Patrimonio Cultural de la Universidad de Uppsala y una maestría en la Facultad de Información y Comunicación, de UDELAR. Y bueno, actualmente es integrante, creo que junto con Madalena Aguiar, ellos van a explicar bien, del equipo del proyecto Hacia una historia de la prensa de mujeres en el Uruguay, 1887-1990. Así que bueno, les voy a dar la palabra a las colegas Leticia y Madelón. ¿Están por allí? Ahí está con Lorenza. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Primeramente agradezco ser parte de este conversatorio, de esta instancia, y también agradezco tener la chance de estar compartiendo de forma presencial, porque creo que los vínculos que establecemos entre los colegas que trabajamos en esto son fundamentales y estoy muy agradecida de poder estar acá. Bueno, nuestra presentación puntualmente, o nuestra charla, se basa en una experiencia tenida en el marco de un proyecto denominado Hacia una historia de la prensa de mujeres en el Uruguay, 1887-1990, que duró 3 años y fue financiado por los fondos Clemente Estable de la ANI y coordinado por la profesora Inés de Torres. En ese contexto, Madelón y yo integramos lo que se denominó equipo de información. El equipo de información estuvo encargado en este contexto de la búsqueda, identificación, digitalización y puesta a disposición a través del proyecto Anáforas de material histórico, de fuentes primarias vinculadas a material histórico, en este caso de revistas. Si bien cuando uno habla de acceso abierto, tal vez me corrigen, ahora después lo hablamos en la parte de preguntas, uno suele hablar o suele imaginar material más, entre comillas, moderno o cosas más recientes vinculadas a la investigación. Hay toda una dimensión material histórico, patrimonial en el acceso abierto que a veces no está tan en los diálogos. Y eso es lo que venimos a presentar con MADE. Por ejemplo, a la hora de plantearnos el acceso abierto en las publicaciones históricas, que también son relevantes para la investigación, encontramos desafíos bien particulares, como es el caso de la reconstrucción de las fuentes. Sucede muchas veces cuando uno se enfrenta a este tipo de cosas que las publicaciones históricas que son relevantes para la historia de nuestro país han quedado por un tema de historia colonial dispersas en bibliotecas a lo largo del mundo y de repente hay un trabajo de poder reconstruir de forma digital esas colecciones. Hay también situaciones de pérdida, situaciones en las que incluso el acceso queda invisibilizado. Y sobre eso mi compañero Madelón, que está acá y que estuvo trabajando directamente conmigo, les va a contar un poquito de los desafíos y luego les vamos a mostrar
un poquito de qué se trató el trabajo puntualmente. Madelón, ¿andás por ahí? Y a ver si se me escucha. Hola. Buenas. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros sí, como dijo Leticia, participamos activamente. ¿Se escucha bien? Perdón, pero hay un poco de caos Sí, en mi sí, se biblioteca. escucha, se escucha. Te escucho Sí, se perfecto. escucha bien. Bien, bien, el proyecto de Proyecto Mujeres delimita su corpus en los órganos de prensa dirigidos por mujeres en el Uruguay desde fines del siglo XIX hasta el siglo XX avanzado, casi llegando a la década del 90. Allí, desde el primer título, conocido como El eco de las niñas, que es de 1887, hasta el cierre de la transición democrática de 1989, cuando las mujeres tuvieron un papel protagónico en lo que es la prensa de la transición. Fue muy interesante trabajar con este proyecto, la verdad, porque, claro, fue muy exploratorio. En ese sentido, desde un principio se estableció una alianza de trabajo con Anáforas, orientada más que nada, además de afianzar lazos y todo, más que nada crear un espacio específico de prensa de mujeres con todas estas publicaciones en el repositorio que tienen ellos en lo de la. Eh, em, en clave, claro, del acceso abierto, ¿no? En el equipo de investigación, de información, perdón, del proyecto de prensa de mujeres se trabajó en tres ejes o en tres etapas, que cada una de ellas tuvo sus propias limitaciones. Un primer estadio, como dijo Leticia, fue la localización y la descripción de las publicaciones. En ese sentido se realizó en diversas bibliotecas y búsquedas nacionales. La Biblioteca Nacional fue uno de los grandes pilares del proyecto, también la Biblioteca del Palacio Legislativo y otras, como internacionales, como es el caso de la Universidad de La Plata, que tenía una de las publicaciones que queríamos trabajar, etcétera. Eh, con con el tiempo y la experiencia, no, me perdón, me di cuenta que muchas de las publicaciones que tenemos que son importantes a nivel nacional, muchas veces hasta ni siquiera se encuentran en Uruguay, y se encuentran en el exterior. Eso nos llama mucho la atención. No sé si llama tanto la atención por el tema de la colonización, pero sí que hasta hoy en día sigan sucediendo esas cosas. Luego, una segunda etapa del proyecto fue el tema de la digitalización, que en este sentido creemos que digitalizar no solo preservar, sino también devolverle voz a aquellas mujeres que escribieron en esas revistas, y fue un paso muy importante en lo que es la digitalización también, es el procesamiento de de los documentos con OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres, que es muy importante ya que permite que el documento sea legible en todo sentido, sea legible por máquinas y también más plausible de ser reutilizable, ¿no? Y la tercera etapa fue publicar ya directamente, poner a disposición en el espacio de prensa de mujeres del repositorio de Náuseas con sus respectivos metadatos y todo eso. Y sí, es verdad que muchas veces pensamos en acceso abierto, en materiales más novedosos, me parece, pero tal vez también se trata de eso, de tener a disposición en soportes más modernos cosas no tan. Le vuelvo a ceder la palabra a mi compañera Leticia y muchas gracias. Gracias, Made, pero quédate porque seguimos en el diálogo. Me parece fundamental lo que plantea Madelón de que dar acceso abierto a fuentes históricas también permite y promueve la investigación. La reconstrucción de la memoria cultural, el rescate y el trabajo con la memoria activa
también son investigación fundamental para nuestras sociedades, tanto a nivel académico como a nivel popular, como a nivel ciudadano. Nosotras consideramos que, como dice Made, poder identificar, rescatar, digitalizar y poner a disposición de una forma abierta este tipo de materiales no solamente promueve el acceso por parte de la ciudadanía, que es tan importante como la investigación, sino que permite otras investigaciones. Citando un ejemplo, antes de mostrarles el portal en el que trabajamos con MADE, para lograr hacer un trabajo sobre prensa de mujeres, hace unos años, más allá del trabajo de centros como institutos en Berlín o en Ámsterdam, donde se pueden encontrar, las cosas están dispersas, o Biblioteca Pública de Nueva York, porque son lugares donde nuestras colecciones, por una dinámica norte-sur global, lamentablemente han quedado dispersas. Este tipo de iniciativas de digitalización y puesta a disposición permiten en cierto punto sanar esas carencias que limitan muchísimo la posibilidad de investigación de los investigadores y bueno, investigadores y también personales de investigación que nos encontramos situados en América Latina, por ejemplo. Les vamos a mostrar brevemente lo que es el portal. Esperen, permítanos compartir pantalla. Permítanme compartir. Ahí. ¿Ah? Les vamos a mostrar, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Ah, No, pero ahora no. No, no se está viendo. bueno, no lo quiere permitir. Bueno, no lo quiere permitir, pero se los ponemos en el chat. En el chat pueden acceder al sitio web. Si querés Donde pruebo, si no, si me deja a mí compartir. lo que hicimos nosotros fue, ah, hemos logrado aquí, ahora no, hemos logrado en algún punto luchar contra las dificultades técnico-tecnológicas. Ahí, a ver. Ahí Gracias, sí, ahí se Made. ve. Ahí se ve. Lo que estamos pudiendo ver acá es la presentación Ahora sí. del espacio que construimos y una a una, después del trabajo de identificación de publicaciones periódicas editadas y dirigidas por mujeres en 1887, nosotros reunimos todo. Si querés mostrarles alguna, Made, digitalizamos Sí. todo, lo editamos con la mejor calidad que pudimos. En algunos casos son pocas, pero por ejemplo, el Eco de la Liga de las Damas Católicas duró casi 30 años de publicación. Muchas las obtuvimos digitalizando en centros nacionales y muchas las obtuvimos trámites engorrosos mediante, por ejemplo, con el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Berlín, por ejemplo, o en Ámsterdam. Lo que nos parece es que esto, que está disponible online a texto completo y como dice Madi, con OCR, lo que facilita la búsqueda, tiene un enorme potencial para dinamizar y promover la creación de nueva investigación sobre iniciativas con material histórico, tiene la potencialidad de que no solamente generemos nuevas investigaciones, sino de clientes iniciativas. No solamente estamos por el camino de la investigación, estamos por el camino de trabajar, creemos nosotros, en eso compartimos con MADE a nivel ideológico, de trabajar con la memoria colectiva y justamente con, hasta cierto punto, la reparación. No sé qué opinás, Made, en esta dinámica que hemos compartido y que nos alienta de forma ideológica en lo que se refiere al acceso abierto. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Leticia. Bueno, nada, eso que comentaba hoy, que esos casos en los que la publicación ni siquiera se encuentra en nuestro país y que está en el norte. Nada, que sí, este tipo de repositorios un poco, bueno, subsanan esa lucha que hay existente hasta el día de hoy. Exacto. Entonces, las invitamos, que quieren darse una vuelta por el repositorio, pero también las y los invitamos a trabajar con material histórico de fuentes primarias, porque hay un montón de opciones y posibilidades que están esperando ser rescatadas, digitalizadas y puestas a disposición para el acceso abierto, y queríamos culminar
con esa invitación a que incluyamos el material patrimonial en nuestra visión cuando pensamos en ese patrimonio documental, cuando pensamos en acceso abierto. Y bueno, queremos agradecerles, les dos, Mada y yo, por esta oportunidad de presentar. Muchas gracias, Muy ¿cierto? estupendo. Muchas gracias a ustedes también por participar, por estar acá, por mostrarnos ese trabajo súper interesante, súper lindo. Gracias, chiquilinas, y seguiremos seguramente hablando de este tema. Bueno, y para terminar con estas presentaciones, quería darle la palabra a Iblis. ¿Estás por ahí? Ahí está, Iblis Vidal. Bueno, es profesora de nuestra casa de estudio, Facultad de Ciencia Económica de acá. Su especialización académica, bueno, se centra en el área de contabilidad social y ambiental, de la cual es encargada y docente en el Departamento de Contabilidad y Tributaria. Dentro de acá de la FCA, ella se desempeña como coordinadora de la línea de investigación en contabilidad social y ambiental y es coordinadora del Observatorio de Reportes de Sostenibilidad de FCA y de la certificación profesional en reportes de sostenibilidad. Ella cuenta con una extensa trayectoria como autora de numerosas publicaciones en revistas científicas y conferencistas en muchos eventos nacionales e internacionales. Ella nos va a contar un poco su experiencia con con el Observatorio de Reportes, que también está trabajando con Redata. Bueno, gracias, Saiblis, por estar acá de nuevo con nosotros y te cedo la palabra. Muchas muchas gracias por la invitación a la biblioteca. Es un gusto poder estar acá hoy con ustedes. ¿Me confirman si se está viendo la presentación? Sí, sí, se ve. Se ve perfecto. Bien, Se ve muchas bien. gracias. Bueno, gracias. Bueno, a mí me corresponde comentar el rol del otro lado, ¿no? Desde el investigador que genera datos en su proceso investigativo y que después tiene el desafío de compartir esos datos. Y realmente es un desafío transitar por ese proceso, pero bueno, en el caso nuestro lo hemos tenido siempre el acompañamiento y el apoyo de la biblioteca. Le damos una vez más gracias por ayudarnos a entender la importancia de compartir nuestros datos y bueno, la idea en el compartir con ustedes una experiencia que tenemos en la unidad de investigación en contabilidad con el proyecto del Observatorio de Reportes de Sostenibilidad. Este es un proyecto que comenzó en el 2019 cuando se crea la unidad de investigación contabilidad y tributaria, específicamente la línea de investigación en contabilidad social y ambiental, y desde ese momento, pues, de alguna manera se designó como ese proyecto central y medular de la línea con el objetivo de poder generar una base de datos de las empresas uruguayas que presentan informes o reportes de sostenibilidad. En este sentido, bueno, este proyecto ha tenido un crecimiento bastante importante en los últimos años y nos permite poder generar información y datos para realizar investigaciones académicas y poder publicar en revistas arbitradas y nutrir también otros proyectos de investigación que tenemos en la línea. El observatorio se creó también a partir de distintas fuentes de información, tanto nacionales como internacionales, de forma tal que se nutrió de estas diversas fuentes, que algunas de ellas ya en la actualidad no son de acceso público, con lo cual hemos visto también la importancia de nosotros poder compartir esta información. Y algo que también parece interesante destacar es que este proyecto contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente al ODS 12, a la Meta 12.6, que está relacionada con alentar a las empresas a que incorporen información de sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes, y específicamente el indicador 12.61, que está relacionado con el número de empresas que publican informes de sostenibilidad. Y en este sentido, el observatorio permite poder monitorear y poder revelar cuáles son las organizaciones o cuántas organizaciones en Uruguay presentan este tipo de reportes, pero también caracterizar a estas empresas y a los reportes que ellas también están presentando.
Por las dudas, me está saliendo un cartel de que tengo conexión inestable. Si no me escuchan, lo dicen. En todo caso, saco la cámara para que no se afecte la presentación. Hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, sí. Bien, muchas gracias. Algo que también nos parece interesante destacar es que no solamente el observatorio es un proyecto de investigación, sino que también es una fuente importante de información para las asignaturas que tenemos en este tema a nivel de grado, a nivel de educación permanente, específicamente la asignatura Contabilidad Social y Ambiental, que es una asignatura optativa hasta este año, y ya a partir del año que viene comienza como una asignatura obligatoria en la carrera de contador público, y también estamos hablando de la certificación profesional en reportes de sostenibilidad, de educación permanente, donde el observatorio brinda los reportes que recopilamos de las organizaciones para poder trabajarlos en clase como casos de estudio y poder analizar el comportamiento de las empresas en cuanto a su responsabilidad social y de qué forma lo comunican en este tipo de reportes. De esta manera también este proyecto contribuye al ODS 4 relacionado con educación de calidad. Y haciendo un poco de línea de tiempo sobre el observatorio, bueno, como comentábamos, empezó en el 2019 como una base de datos. Esta base de datos fue creciendo y ahí, bueno, pues surgió la idea de la mano de Carolina Juaga de usar estos datos como el observatorio reporte de sostenibilidad de nuestra facultad. Y así fue que después, en el 2000, bueno, primero haciendo un tesis, en el 2023 se amplió el equipo, precisamente para lograr este desafío de transformar esta base de datos en el observatorio. Y finalmente en el 2024 pues hicimos el lanzamiento oficial de la página web del observatorio que está alojada. Para ello pues fue importante esta consolidación del equipo, que fue un proceso también gradual, porque no solamente en el 2023 se sumaron otras personas al equipo, sino que también recientemente en este año hemos podido ampliar el equipo del observatorio para poder cumplir con estos desafíos que tenemos por delante. Siguiendo en esta línea de tiempo, también en 2024, después de publicar la información en la página web, pues también nos plantearon el desafío que nos dábamos un paso más y publicamos el conjunto de datos del observatorio en el sitio de Data del ANI, que ya estuvieron comentando anteriormente. Con lo cual a nosotros nos pareció, por supuesto, una oportunidad muy interesante y también un desafío porque tuvimos que dar información a efectos de poderla publicar en Redata, pero bueno, finalmente lo pudimos hacer a finales del 2024 y para ello también contamos con el apoyo de la biblioteca, de Noel, que también está hoy acá, y de la ANI para poder cumplir con este compromiso. En este año, pues, también cumpliendo con esos desafíos, realizamos la primera actualización de la página web, porque si bien entendemos que la página web facilita la información y pone a disposición esos datos de aquellos interesados, entendemos que es importante que la página esté actualizada y contar con información en base a datos actuales. Por lo tanto, en este año realizamos la primera actualización de la página web, le llamamos primera actualización porque lo que viene después también en esa proyección a futuro es poder realizar una actualización anual, de tal forma que una vez al año podamos realizar la actualización de la página web, que no significa que en ese año estemos en silencio, porque estamos trabajando todos los días para actualizar los datos, pero bueno, es como el momento en que pues ponemos a disposición una vez más los datos actualizados en la página web. Y también ha sucedido en todos estos años es que como propósito también del observatorio, que no solamente generar datos, sino como veíamos también volcar la investigación a la enseñanza, es también poder realizar eventos y talleres y espacios para sensibilizar el tema a los profesionales, a las empresas sobre la importancia de reportar, pero sobre todo de tener una responsabilidad social. Y en ese sentido, bueno, todos los años realizamos varios eventos que seguramente algunos de ustedes nos han acompañado o han visto, y el objetivo es eso, es poder dar un paso más allá de los datos y de la información y poder generar estos espacios para intercambiar sobre la importancia de este tema. También
contamos con alianzas, con convenios, con distintas organizaciones, instituciones representativas del país, que muchas de ellas se nos han acercado precisamente después de poner a disposición los datos en la página web, pues fue como un antes y un después, ¿no? De alguna manera, salir a la luz o salir públicamente con nuestros datos ha hecho que se conozca mucho más este proyecto y que haya muchos profesionales y muchas organizaciones interesadas en el observatorio. Como les comentaba, el primer desafío de publicar los datos fue cuando publicamos la página web del observatorio. Esta página está alojada en la página de la facultad, específicamente el Departamento de Contabilidad y Tributaria. Acá tienen el código QR por si quieren entrar a ver la página web. Y bueno, después la página web del observatorio tiene una pestaña donde en la parte de introducción pues explica qué es el observatorio, cuál es la finalidad, qué información brinda, y puntualmente en cuanto a la información que recopilamos, caracterizamos por un lado los reportes o los informes que elaboran las empresas y por otro lado las organizaciones que elaboran este tipo de reportes para poder realizar análisis en este sentido. Esta es una captura de pantalla de cómo se visualiza la página web del observatorio. En la parte de información tenemos, bueno, los datos, donde está tablas, y después donde aparecen algunas gráficas para poder visualizar la información en un formato diferente. Es una página dinámica, por lo tanto se puede filtrar de acuerdo a los intereses, ya sea por sector, o por rubro, por tamaño, o por tipo de organización, permitiendo poder hacer un zoom en los datos de acuerdo a lo que esté interesada la persona que está accediendo a esta información. Muy rápidamente voy a pasar por los datos porque están publicados en la página web, así que ustedes los pueden ver, pero bueno, la idea era mostrar un poco qué es lo que hemos compartido. Hasta el momento, desde que comenzamos en el 2019, hemos podido recabar 944 reportes, o sea, son casi 1000 reportes o informes de las empresas, que representan los informes de 143 organizaciones, desde 1999, que fueron los primeros que pudimos recopilar, hasta los del 2023. Ya estamos en el proceso de actualización con los reportes del 2024, porque en el 2025, o sea, en este año, que se están publicando los reportes del año pasado. Con respecto a las organizaciones, bueno, tenemos privadas, siendo las privadas las que mayoritariamente presentan estos informes, pero esto, por supuesto, es dado porque la mayoría de las empresas uruguayas son privadas, ¿no? Sin embargo, las empresas públicas también vemos que están representadas. En cuanto al ámbito de las organizaciones, las clasificamos en nacionales e internacionales. Acá vemos que las internacionales son la mayoría, pero también es importante destacar cómo las empresas nacionales de capital uruguayo también están reportando un compromiso con la sostenibilidad. Este es un nuevo indicador que decidimos este año poder revelar sobre el tamaño de las organizaciones para poder entender cuáles eran las organizaciones que estaban elaborando este tipo de informes. Y bueno, la mayoría son empresas grandes, pero es importante también mencionar que las pymes empiezan también a motivarse para incorporar prácticas de responsabilidad social, y en este sentido, seguramente el año que viene, cuando hagamos la nueva actualización, podamos ver también que las pymes terreno en este aspecto. En cuanto a los sectores, bueno, estos son los sectores que vemos que las empresas más reportan, y como vemos tenemos tanto industrias manufactureras como producción agropecuaria, que podemos entender que son sectores que tienen más impacto ambiental y social, pero también estamos viendo que en el ranking están las actividades financieras y de seguros y las actividades profesionales, científicas y técnicas. Con lo cual también vemos que distintos sectores y distintas actividades económicas también pueden aportar a la sostenibilidad. Y haciendo un zoom en los rubros, bueno, tenemos alimenticio, agropecuario, que también tienen un impacto social y ambiental bastante importante, pero después tenemos rubros como servicios profesionales y bancarios, que lo veíamos anteriormente en los sectores, que también nos muestra cómo actividades que quizás no son tan contaminantes también pueden realizar acciones para mejorar su impacto en la sociedad. En cuanto al tipo de reportes que las organizaciones presentan, los clasificamos en dos tipos. Por un lado, los reportes de las organizaciones en Uruguay, y por otro lado, los reportes de matrices, donde las filiales envían su información. Como vemos, en este caso es un indicador bastante importante porque muestra que la mayoría de los informes que las empresas uruguayas elaboran son informes
propios, informes locales, o sea, son las propias empresas en Uruguay elaborando este tipo de informes, con lo cual es una tendencia que hemos visto en los distintos años que ha ido en aumento. Y ya como para ir terminando con esta parte de los datos, otro de los datos que nosotros recopilamos son los estándares o marcos de sostenibilidad que las organizaciones utilizan para poder analizar si en Uruguay se emplean estos marcos internacionales. Y en este caso, bueno, tenemos acá el ranking de los distintos marcos que las organizaciones emplean, con lo cual en ese sentido, hemos podido conocer que también las empresas uruguayas están utilizando este tipo de marcos de referencia a nivel internacional, con lo cual se asegura la calidad y la comparabilidad de la información. Y hablando de datos, algo que también, como comentamos, realizamos en el 2024 fue la publicación del conjunto de datos del observatorio, que como decíamos, tuvimos el apoyo de la biblioteca y también de la ANI, y en este sentido, bueno, uno de los desafíos fue poder adaptar esta información que teníamos publicada en la página web a efectos de poderla aplicar en el repositorio de Redata, y bueno, para nosotros fue un proceso bastante desafiante, pero a la vez gratificante, porque tuvimos en ese intermedio, fuimos aprendiendo muchas cosas, y creo que la experiencia nos quedó de tal forma que estamos pensando en poder realizar una segunda versión o publicar una versión actualizada de este conjunto de datos en este año, con lo cual creo que ese proceso de aprendizaje ha dado sus frutos. No traje los datos, pero mirando la información que está en la página de Redata, hasta este momento tiene casi 1.500 visualizaciones el punto de datos y casi 40 descargas, o sea que hemos visto que alegra al investigador cuando vemos que nuestros datos los pueden utilizar otros investigadores si les son de utilidad para ellos. Y ya para ir terminando, quería comentar brevemente, porque en esto de acceso abierto de los datos, siempre los investigadores como que nos da de alguna manera cierto temor a compartir nuestros datos, nuestra información, y bueno, los desafíos los hemos ido comentando a lo largo de la presentación, pero bueno, en eso de que hablaban ahorita de liberar los datos, creo que a los investigadores lo que más nos puede costar es despejarnos de esos datos que pensamos que son nuestros, pero es importante cuando participamos en estos espacios y también con las personas que nos asesoran de poder entender que es importante poder compartir estos datos que pueden tener otro uso y pueden servir para otras investigaciones y poder ser reutilizables, que eso para los investigadores creo que es algo también muy importante a tener en cuenta. Como oportunidades, bueno, creo que permite visibilizar la investigación, poder dar más tema, generar interés en la investigación y en los proyectos que se están realizando. Y como oportunidades, bueno, como decíamos, que se puedan reutilizar los datos, que se puedan hacer comparaciones incluso con otros países, poder, en el caso de la publicación de Redata, poder tener un DOI, que para los investigadores es importante, ¿no? Te da como esa formalidad de una publicación, poder ver también la cantidad de visualizaciones, de descargas, de citas que tiene el conjunto de datos, y bueno, aprendizaje, ya hemos comentado algunos, pero creo que es importante el trabajo en equipo, asesorarse y trabajar con otras áreas de la facultad, como con la biblioteca, el apoyo de la ANI, que también es fundamental, con lo cual creo que este proceso se hace mucho más rico y va a permitir poder lograr esos desafíos y esas metas a las cuales aspiramos. Les dejo el link acá de la página web por si después quieren entrar, y también tenemos un LinkedIn por si nos quieren seguir del observatorio, en el que también publicamos datos e información sobre este tema. Acá quedaría mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Saiblis, como siempre, súper clara. Bueno, hasta acá vamos. Te quería agradecer a todos, preguntar si hay alguna pregunta, si quieren hacer alguna consulta, algún comentario a quienes estuvieron presentando. Y bueno, quedarnos con esas palabras, ¿no? Quizás de resumen y este, de reflexión, ¿no? De compartir, lo de reutilizar, lo de asesorar, lo de colaborar. Pienso que es un poco también la línea de de pensamientos para dar énfasis en esta semana, ¿no? Del acceso abierto. Te doy la palabra, Manuel.
No, perdón, que yo iba a comentar un poco lo que comentó Iblis. Claro, cuando iba a mostrar la web iba a explicarlo y no lo conté, pero bueno, un poco desarrollar un poco lo que comentó Iblis, que bueno, que fue un proyecto muy lindo, muy interesante, donde bueno, nosotros contratamos de la agencia una especialista de la Universidad de Rosario, bueno, para que nos ayudara tanto a los equipos que trabajaron, que trabajó el Instituto de Economía, bueno, la unidad de investigación en contabilidad tributaria que comentó recién Iris, y también Instituto de Estadística, para comerciales ayudar a los investigadores y a las bibliotecas también, a cómo transformar la información por ahí, que algunos la tenían más procesada, otros menos, o algunos procesados de un modo, pero bueno, nosotros tratamos de utilizar los estándar FAIR, ¿no? Tan abierto como sea posible, y tan cerrado como sea necesario. Este, mm, para transformar esos datos y publicarlos en el repositorio abierto de la agencia. Y como decía Luis, fue fundamental la colaboración de ambas partes. En las bibliotecas fue muy importante todo el tema de metadatos para ayudar a los investigadores y investigadoras que por ahí conocían de su expertise y podían trabajar esas planillas y adaptarlas a estos estándares que nosotros buscábamos. Pero todo el tema de metadatos, al publicar, al subir este conjunto, esta información al repositorio, era importantísima la participación de la biblioteca. Y bueno, también para nosotros fue una capacitación, una asesoría un poco tanto a los investigadores de las bibliotecas, también como nosotros de la agencia, para poder entender esto. Pero bueno, si buscan ahí en Redata hay no solo el Diablo, sino hay otros conjuntos más que fueron producto de este proyecto y fue muy interesante y muy gratificante para todos. Gracias, Manuel. Bueno, voy a dejar allí en el chat del Zoom por si alguien necesita alguna constancia, realizamos una constancia para esta jornada. Y bueno, nuevamente si alguien le interesa compartir las presentaciones también. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado este encuentro, que muchos tienen ya otros compromisos. Y bueno, nuevamente agradecerles muchísimo a todos por estar presentes. Lorenza, si querés dar algunas palabras también. No, nada, nada, lo mismo, agradecer. Iba a pegar en el chat los DOI de los otros conjuntos de datos que están en el repositorio. Estaba haciendo eso. Ah, Nada, decirles buenísimo. muchas gracias y que ojalá que el año que viene tengamos más iniciativas para esta semana para poder contar y poder encontrarnos de nuevo a celebrar esta semana. Y nada más, eso. Muchísimas gracias. Ahí yo Ahí puedo está. pedir en el chat, ahí si van a ese link, aparecen todos los conjuntos de FC en Redata. No todos esos, hay algunos que por ahí no estuvieron dentro sino que fueron por otros lados, pero bueno, ahí pueden encontrar los tres que comentamos. Genial. Gracias, Manuel. Bueno, gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Fabiana, disculpa, una cosita Sí, nada más que recordarles que fue grabado este Zoom y que lo vamos a estar subiendo al canal de la Biblioteca de FCEA para todos los que quieran. perfecto. Gracias por Gracias, participar. Mariela. Gracias. Chao a todos. Gracias. Saludos, Ya. gracias, chao, chao. Chao.